Hasta ahora hemos estado hablando de una serie de definiciones importantes. Recordemos que explicamos lo que significaba el acrónimo de aquellas tres letras, ¿no? TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y de muchos adelantos que tú y yo conocemos, que los vemos en nuestra casa, y muchos de los adultos a los cuales probablemente se dirija algunos de estos talleres que se van a estar ofreciendo a través de Foundation for Puerto Rico en esta Academia de Líderes, tengan una idea tal vez menos dramática o romántica de lo que son las tecnologías, porque las generaciones más jóvenes se han criado, se han desarrollado en las tecnologías. Pero todo tiene un inicio y no queremos desaprovechar de manera integral, de manera didáctica, como educadores que somos, de dirigirnos a la población adulta o adultos jóvenes que están participando de este taller y hablar un poquito sobre la historia del mundo de las computadoras, cómo ha llegado todo eso ahí. Porque muchos de los jóvenes, cuando abrieron los ojos, ya había microondas, había internet y Jurassic Park iba a toda velocidad. Pero nosotros, los que hemos podido ver este desarrollo, nos podemos sorprender de cómo todo esto ha llegado aquí. Estos avances tecnológicos se iniciaron y dicen los que saben de la historia de las computadoras que es utilizar algún tipo de mecanismo externo para ayudarnos a hacer el cómputo, ¿no? Y no podemos irnos tan al pasado como hablar, por ejemplo, de un dispositivo que inventaron los chinos hace 5.000 años, que es el uso del ábaco, ¿no? Para ayudarlos a sumar. Y los romanos también tuvieron algunos aparatos. Inclusive los incas acá en América, que no aparecen en los libros de computadora, tenían un sistema de cálculo, de computación y de inventario permanente de los recursos, que eran unos silos con cordones y nudos, que le llamaban el quipú inca, una enciclopedia, un almacenamiento de información extraordinario que no compara con la nube de hoy día, que almacenamos todo en la nube, que es algo que puede ser para nosotros bastante nebuloso entender qué es eso de la nube, que esencialmente son equipos. Pero las computadoras, el desarrollo de las computadoras dio unos saltos cualitativos muchas veces por la necesidad del momento histórico. En un momento dado, una compañía como la IBM, International Business Machine, desarrolló unas computadoras que lo único que ayudaban era para hacer los cómputos de nada más y nada menos del sistema de recaudaciones de los Estados Unidos, el IRS. Y ellos se hicieron ricos, ¿no? Haciendo una supercalculadora que podían ayudar a manejar el presupuesto económico y el desarrollo, vamos a decir, fiscal de las empresas y de los servicios que ofrecía el gobierno de los Estados Unidos. Y simultáneamente otras compañías fueron desarrollando computadoras en la medida que podían ser accesibles, porque aquellas supercomputadoras que aquí en Puerto Rico, para el año de 1950, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y la Autoridad de Energía Eléctrica tuvieron una de esas supercomputadoras que ocupaban un piso completo. Y los programadores había que importarlo, pero inmediatamente pudimos desarrollar programadores y las tuvimos. Y así siguió el avance hasta que vino un concepto que nadie podía imaginar. Y era la computadora personal. Nadie podía imaginar que usted en su casa podía tener una computadora porque eso era un servicio para la banca, para los negocios. Y surgieron algunas compañías, entre ellas, como mencioné, IBM, pero ahí vino un soñador, un visionario, que tal vez usted ha visto hasta la película, llamado Steve Jobs, que desarrolló la computadora del modelo Apple, el de la manzanita, que lo hemos visto. Y la intención de Steve Jobs siempre fue que las computadoras llegaran a la sala de clase. Por eso, por dos razones, tiene el símbolo de la manzana. Esto es un poquito de historia interesante. El símbolo de la manzana en los Estados Unidos de Norteamérica está muy vinculado a la educación. ¿Por qué? Porque cuando los maestros y maestras hacían el sacrificio de irse a educar a los niños y a las niñas en las planicies, en las fincas, en los territorios más aislados de los Estados Unidos, había hambre, ¿no? Y la retribución, el agradecimiento de esos niños o de los padres de esos niños era enviarle, usted lo ha visto en foto, una manzana, ¿verdad? Para la maestra o el maestro que tal vez hasta pasaba hambre. En Puerto Rico también tuvimos un desarrollo bastante difícil en un momento histórico. Pero también el símbolo de la manzana tiene que ver mucho con el desarrollo
de uno de los grandes especialistas del mundo de las tecnologías. El símbolo de la manzana, para darle un poquito de historia, eh, estaba relacionado con la educación, por el ejemplo que les acabo de dar de los maestros, ¿verdad? Etcétera. Pero también un fenómeno importante en esta época de la integración y la aceptación de, por ejemplo, la filosofía de género y de aceptación de todas las posibilidades. Un genio matemático que salvó la Segunda Guerra Mundial fue Alan Turing. Y Alan Turing fue el que descifró unos códigos mecánicos, como si fueran computadoras, del fascismo nazi para poder interceptar las comunicaciones. Y Alan Turing era un genio. De hecho, hay un curso que se llama el Proyecto Turing, que se da a nivel de doctorado y maestría. Pero lamentablemente, dentro de su condición de un hombre no, con sus aspiraciones personales distintas al enfoque, él se suicidó envenenando una manzana y solamente le dio un mordisco a la manzana. Esos son datos oscuros de la manzana, pero que Steve Jobs quiso recordarlo para siempre para que no quedara olvidada. Muchas mujeres intervinieron, pero la historia siempre la escriben los hombres. Ada Lovelace y otras mujeres desarrollaron lo que se conoce como el Wi-Fi y otras tecnologías. De hecho, yo les puedo confesar con toda tranquilidad que en mi formación en la Universidad de Puerto Rico, los mejores programadores que había en mi bachillerato, todas eran mujeres. Así que esto es una profesión donde se abrió muy temprano, ¿verdad? Para que las mujeres y los hombres tuviéramos las mismas oportunidades, porque lo que requiere es inteligencia, paciencia y creatividad. Así que la historia de las computadoras sigue evolucionando con esas computadoras portátiles que podían tener en un escritorio, pero no estamos hablando todavía de conectividad. Eventualmente, y quería decirles que la aplicación más antigua de Internet, usted no puede adivinarla, la integración y la aplicación más antigua del mundo de la Internet, y fue la primera que se probó, fue el correo electrónico. El correo electrónico existe de la década de los 80. Y cuando las computadoras pudieron conectarse en esa red informática que era de telefonía o es de telefonía en los Estados Unidos por causa de la guerra, en un momento dado, pensando en la Segunda Guerra Mundial y una guerra posterior, se llamaba esa red secreta, se llamaba ARPANET. Y el ARPANET era una red de computadoras paralela a la telefonía, pero iban por cables telefónicos. Y era en aquella época lo que se conoce como la Guerra Fría, que los rusos también estaban desarrollando tecnologías de computadora y llevando las computadoras a todos los ámbitos sociales, militares y económicos. Así que era una carrera como la carrera del espacio. Y con esos desarrollos, a veces en conflicto, a veces la guerra es muy dolorosa, yo creo que ninguna guerra es buena, pero provocan a que las mejores mentes de los países y de los lugares desarrollen todas estas tecnologías. Bueno, pues ya las computadoras eran portátiles y entonces llegó lo que faltaba, ¿no? La interconectividad. Y nos dimos cuenta de que no iba a haber una guerra fría, de que el mundo estaba entrando en un periodo de paz, que esperemos, ¿verdad?, que regresemos a ese estado. Y esa red de informática entre universidades empezaron a solicitar permisos para comunicar experimentos, comunicarse con colegas, para que estudiantes de la Florida pudieran comunicarse con estudiantes de California, para que científicos de California pudieran recibir fotografías digitales de los extraordinarios telescopios o radiotelescopios disponibles en Chile, por ejemplo, en la Universidad en Chile, el radiotelescopio de Puerto Rico, colegas médicos enviándose experimentos y pruebas desde escuelas de medicina en España, a lo largo del mundo. Así que el Internet fue integrándonos a todos y era un sueño de que todo el mundo estuviera conectado. Y dando un salto cualitativo, entonces vimos los cambios en otros dispositivos, como las cámaras digitales. Ya nadie regala cámaras digitales porque todo está en el teléfono. Pero en un momento dado eso fue un gran cambio. El almacenamiento de información es muy importante por múltiples razones. Entre ellas que queremos salvar árboles, ¿no? Y antes se almacenaba todo en papel, en documentos, en evidencia, en hard copy, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy día tú puedes tener toda la información de una empresa, de un censo poblacional, de unos hospitales, de manera digital.
Y físicamente empezamos a notar cómo también fue desarrollándose el almacenamiento de información en aquellas cositas que se llamaban disquetes, el floppy disk. Después vinieron unas memorias más pequeñitas y hoy día tenemos unas memorias que, como llaman ustedes USB, que USB es Universal Serial Port, es el conector. La memoria no se llama así, pero ya todo el mundo le puso ese nombre. Y eso ha sido fascinante porque la información que yo físicamente veía que ocupaba toda una sala en una universidad o en una oficina, cabía en una microficha de ese tamaño y para mí eso era lo más grande. Pues eso no es lo más grande. Lo más grande hoy es la nube, que inclusive la banca, que son tan desconfiadas, el ejército, las universidades, mucha de la información que tienen almacenada no la tienen ni físicamente en el lugar donde están dando servicio. Están en algún sitio que le han llamado la nube porque exactamente no sabemos dónde es. Y no es que esté fuera del planeta, ni esté orbitando en un satélite, ni en la estación espacial. Es que tienen servidores, máquinas de almacenamiento de información en lugares estratégicos en el planeta, de manera que si hay un fallo, una catástrofe, un terremoto en un lugar, la compañía pueda seguir operando. Aquí la banca, por ejemplo, la banca local, tiene todas las cuentas de los puertorriqueños y de los negocios aquí en Puerto Rico en sus sucursales. Sí, pero también tienen un respaldo en Texas, tienen un respaldo en la Florida y tienen un respaldo en Madrid. Y esos son los bancos locales de Puerto Rico y así el mundo entero. Así que esencialmente a veces no sabemos dónde están almacenadas nuestras cosas. Hablábamos hace un rato con los colegas del almacenamiento del entretenimiento, como decir los videos, la fotografía, la música. Y usted ha visto el cambio en la música. En un momento dado la música se digitalizó también. Ese es el desarrollo que quiero presentarle. Aquellos discos de pasta, algunos de ustedes los conocerán, los LP, que hoy están resurgiendo como piezas de colección, de repente se convirtieron en una cinta magnética, un tape, o si su abuelo tenía un carro de esos, tenía un 8-track que almacenaba 8 canales de música, ¿no? Y era un reguerete tener eso dentro del carro. Pero yo me sorprendí cuando vi que podían tener un estudiante en mi universidad o en Puerto Rico, en cualquier lugar, tener un dispositivo pequeño que le llamaban MP3, MP3 Player. Y a veces me decían, mire, profe, yo en esta cosita tengo aquí 500 canciones. Y ellos se ufanaban y entonces la gente de Apple desarrolló el iPod, ¿verdad? Era el dispositivo que cambió. Hubo uno hasta muy pequeñito que uno se lo podía enganchar como si fuera un pinche. Y eso parecía que iba a ser el límite y la revolución. ¿Sabe qué? Hoy nadie tiene eso. Hoy todo lo hacen desde su teléfono y la música no está ni grabada en el teléfono. Está en algún lugar por allá, en Pandora, en Spotify, en Amazon, en cualquiera de esos servidores que están ahí. La estrategia de los artistas urbanos aquí en Puerto Rico, ¿cuál es? Hacer su canción digital y subirla a plataformas que no son para música, plataformas que son para comunicación, para establecer amistades, etcétera, como Facebook, WhatsApp e Instagram. Y ahí va el producto artístico. Y eso se disemina, eso vuela a través de las redes y el éxito o el fracaso de muchos de estos artistas, para darte un ejemplo, tiene que ver, ¿verdad?, con la volatilidad y la rapidez con que eso se logra. Así que la computadora ha ido evolucionando de ser algo esencialmente técnico y científico, luego para el mundo de los negocios, luego llegó al hogar y hoy día está en todos lados. Así que yo espero que usted entienda que este desarrollo que hemos visto hasta este momento, que nos sorprende y todavía y todos los días salen más avances, es solo el principio de lo que vamos a ver tal vez de aquí a una década.